Y estamos entonces en nuevo bloque de entrevistas y hoy vamos a hablar con Judith Reutenberg. Judith es psicóloga, es psicoanalista de niños, adolescentes, padres y adultos, es docente y es supervisora también clínica. También hace docencia respecto a todo lo que tiene que ver con la teoría del apego, porque ella también es miembro del Consejo Directivo de IAN. Vamos a dar entonces la bienvenida y los buenos días, Judith. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Vanessa. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, porque queríamos hablar de un tema que nos parece central, importante hoy, que tiene que ver con la infancia y esto de la generación del vínculo, ¿no? Desde los padres hacia estos niños. Y si te parece, mi primera pregunta podría tener que ver con esto. Cuando hablamos de infancia, ¿qué queremos decir? ¿Qué es la infancia? Bueno, mira, en general la infancia y la niñez son utilizadas como sinónimos, pero me gustaría plantear ciertas diferencias conceptuales. Por ejemplo, según la Real Academia Española, la niñez es el periodo de la vida humana que abarca desde el nacimiento hasta la adolescencia, que toma un amplísimo espectro. En cambio, la infancia también, según la RAE, es el periodo de la vida humana desde que se nace hasta los 7 años. Digamos que podríamos plantear infancia más circunscribirlo a este gradiente, de 0 a 7 años. Perfecto. Pero además vamos a agregar una nueva diferencia. Infante implica el que no habla. Entonces nosotros decimos acerca del infant, con lo cual desde la teoría del apego, desde el psicoanálisis, se entiende la infancia como la fase anterior a la palabra y anterior al empleo de los símbolos verbales. Y esto lo plantea Winnicott, ¿no es cierto? En el año 1960, esta es una definición básicamente de este autor y que la toman otros autores también, que son los teóricos del desarrollo, la toma Daniel Stern, y que es un investigador acerca del desarrollo preverbal. Y lo que nos interesa de esto, no sé si querés agregar una pregunta. Sí, no, yo te escuchaba atentamente porque quizá la audiencia se pregunta, y esto es una respuesta que ya tiene una respuesta obvia, pero estaría bueno que nos la expliques. Es decir, evidentemente hay una parte en donde el niño puede comunicarse desde la verbalidad, pero obviamente preverbalidad también hay toda una comunicación y una necesidad de sensibilidad quizá mayor por parte de estos adultos a cargo de poder leer estas señales que son más señales corporales de este niño preverbal, ¿no? Claro, absolutamente. Es muy importante en la relación del adulto, del cuidador primario con el bebé inicial, desde 0 por lo menos a 3 años, en donde sea, además de tener una respuesta sensible, ¿esto qué implica? Que lea las necesidades específicas de este bebé o de este niño pequeño y pueda responder a ellas. En esta situación hay toda una amplitud en variaciones clínicas en donde no siempre se pueda, y no estoy hablando de por supuesto, si hablamos de los padres suficientemente buenos, como nos diría Winnicott, no se refiere a que el padre o la madre o el cuidador primario está siempre respondiendo perfectamente, exclusivamente, sino que habla justamente de lo suficiente, es decir, que uno hace siempre lo posible. Y dentro de lo posible está la realidad objetiva, exacto. Es decir, observar a ese niño, entender las necesidades peculiares de ese niño y responder a ellas. Muchas veces, cuando hablamos de distintos trastornos, puede suceder que los padres estén desbordados por sus cuestiones personales y entonces esta lectura esté desfigurada por sus propias miradas personales, por sus propios espejos, por sus propias historias. Cada padre, madre y cuidador primario carga con una mochila de su historia personal y esto puede desfigurar su lente y observar la necesidad del niño de una manera no muy objetiva. Y esto empieza a producir efectos, en donde falla la respuesta. Claro, sin irnos al extremo, obviamente, Judith, podemos entender que
de alguna manera este adulto puede tener algún momento, y también para desculpabilizar un poco a estos padres que sienten que tienen que hacer todo el tiempo todo bien, digamos, hay una posibilidad en donde aparezca un grito o una respuesta que no es la ideal, pero el niño puede tener cierta consistencia y puede prever que los padres van a actuar de cierta manera, aunque alguna vez no lo hagan, ¿no? Bueno, esto es importantísimo lo que acabas de decir, porque la posibilidad de que un niño no verbal ya tenga el hábito de conocer al adulto con el que está y saber prever ciertos comportamientos, le permite al niño organizar respuestas adaptativas y le permite organizar respuestas acordes a una situación y le da la posibilidad de acomodarse. A la vez, al adulto le da la oportunidad de reparar. Lo que nosotros decimos es, bueno, no siempre uno puede ser una respuesta efectiva, pero también uno, si hace un reconocimiento del fallo, esto repara muchísimo el error. Entonces el adulto puede buscar conductas conciliadoras y que al niño sí le van a dar mucha satisfacción, porque ahí él se sienta reconocido como otro y como alguien que en todo caso pudo sentir, le pudo lastimar esa falla, pero también que el adulto la haya podido reconocer, eso restaura muchísimo la relación. O sea que básicamente nosotros sabemos que en la recomposición del vínculo está el reconocimiento de la falla y la posibilidad de seguir acompañando reparatoriamente. Sí. Y esto es reparatorio para ambos dos, para ambas partes del vínculo, ¿no es cierto? Tanto para el cuidador como para el niño. Y esto es importante. Y para el niño le abre la oportunidad de volver a confiar, claramente, ¿no? Claro, y volver a generar expectativas de que, bueno, de que esta relación puede tener instancias de placer, instancias de encuentro, y el niño puede recuperar la seguridad, que eso es lo básico que propone la teoría del apego. Que en los momentos que el niño entre en situaciones de inseguridad, de sensación de descontrol, de no poder organizar sus impulsos, de no poder regularse, que el adulto sea una figura confiable, que le provea la posibilidad de regular emocionalmente sus distintos momentos y pueda tener un desarrollo eficaz para el niño mismo. Sí, y escuchaba atentamente en esto que hablamos de reparación, ¿no? Porque en esto de la reparación implica también la aceptación del otro como un otro. Y ahí viene también mi otra pregunta. ¿Cuán importante en esta frase que dice de este buen padre o buena madre, que es quien se va tornando cada vez más innecesario, ¿no? Entendiendo que reconocer al otro como un otro y validar y valorar los pequeños avances y las posibilidades de autogestionarse en el sentido de hacer ciertas cosas, y ahí la reparación de reconocer al otro como un otro a quien reparo porque hice algo mal, es muy importante, ¿no? En este desarrollo. Absolutamente, estoy claramente de acuerdo, porque todo este vaivén en la relación, en toda la intersubjetividad que se da entre el adulto y el niño, es muy importante esto porque le permite, sobre todo en el caso cuando hablábamos del infante, el preverbal, esto le permite al niño a ir construyendo un mundo propio, una vida propia y con un recorte y con límites más claros. O sea que también es importante ser amoroso, tierno como padres, como cuidadores primarios, y también es muy importante poder el adulto reconocerse y recortarse del niño. A veces un niño puede estar en un momento de muchísima angustia, de muchísimo desorden, y el adulto ahí es el que tiene que regular, y a veces regular no solo es tener una respuesta sensible tierna, sino también, como decías vos, puede haber alguna actitud más contundente, más vehemente, que de algún modo lo organiza al niño y lo hace reconocer como otro, con límites, en donde se extralimitó, podríamos decir, se desparramó, se desorganizó, y uno como adulto está ahí para ayudarlo a recuperar coherencia, a recuperar su integridad. Y esto es fundamental, porque sobre todo un niño preverbal que no puede verbalizar, es el adulto el que puede decir, a veces equivocado o no, pero de algún modo organiza, porque los adultos prestamos símbolos verbales, que no siempre son exactamente lo mismo que el niño está sintiendo, pero sí el niño reconoce
que el adulto le está dando un sentido. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, uy, se ve que estás muy enojado porque no te gustó tal cosa, pero ahora yo me doy cuenta, pero en este momento esto es así, no podemos hacerlo distinto. Bueno, el que el adulto le diga, bueno, no podemos, no puedo o no podés, es decir, estamos limitados, vos estás limitado, pero también estamos todos limitados, ¿no es cierto? A veces las cosas no son como uno quiere y es muy importante que el adulto también pueda hacer tope y decirle, bueno, esto por el momento no, ahora no, puede ser más tarde, puede ser mañana, en algún momento vamos a tratar de... Pero también el adulto puede mostrarse no omnipotente, claro, no diciendo, no te preocupes que mamá o papá lo vamos a poder todo, porque tampoco es cierto. Entonces, una promesa falsa no da sostén. Lo que da sostén es también mostrar los límites de la realidad. Sí, y te escucho, digo, qué interesante, ¿no? Porque han cambiado muchísimos los tiempos y desde el lugar en donde estaban los padres, quizá en esta idea de obediencia y de límites, realmente sin ningún tipo de explicación ni conexión, quizá hay también una lectura hoy en muchos lugares cuando se habla de crianza respetuosa, casi que creyendo que eso es la falta de límites, ¿no? Y el respeto tiene que ser, obviamente, enseñando que hay límites. Digo, qué interesante poder aclarar estas dos posturas. Una que tiene que ver con este padre tan altivo que pone, digamos, límites sin ni siquiera conectarse con ese niño de lo que necesita, y también el riesgo de estos padres que creen que no hay que poner límites, ¿no? Y entonces ahí lo dejan desamparado también. Exactamente. Esto es central, porque llegan muchas consultas de niños con la idea de los padres o de los adultos donde dicen, bueno, nosotros tenemos muy trabajado, muy leído acerca de la crianza respetuosa, y entonces cuando uno les pregunta, bueno, ¿cómo organizan lo cotidiano? ¿Cómo hacen esto? Y de pronto los padres dicen, bueno, no organizamos, en realidad de acuerdo a cómo él se levante, de acuerdo a cómo sea, se van dando las cosas. Bueno, esto, como decís vos, Vanessa, es realmente iatrogenia. O sea, nosotros como adultos somos los conductores, somos los guías, los que le organizan la cotidianidad al niño, y el niño preverbal y verbal, aún por largo tiempo, yo diría que ahí sí, hasta la adolescencia, necesita ritmos y necesita una organización, un día organizado, necesita poder predecir lo que va a venir después, porque entonces ya sabe que al levantarse va a hacer determinados hábitos, luego va a tener su desayuno, y el desayuno no va a ser de cualquier manera y en cualquier lugar, sino que va a haber un lugar siempre el mismo, que puede ser la mesa, que puede ser la cocina, pero ese lugar tiene que tener pautas. No es que uno, bueno, si el nene está en la cama, comemos en la cama, si el nene está viendo la televisión, comemos frente al televisor. No, esto no es así. Somos los padres los que organizamos, son los cuidadores los que dan las pautas de organización, para poder después, si alguna vez necesitan y quieren, poder cambiarlas. Pero en algún momento se pueden, digamos, uno dice, bueno, hoy es un día especial, hoy es domingo y vamos a hacer un picnic en la cama, bueno, eso es algo distinto, porque se organiza entonces un día festivo donde se rompen las reglas. Pero la pauta cotidiana para el desarrollo natural de la infancia es con rituales y con pautas bastante fijas. Como uno diría, bueno, la crianza es bastante aburrida en el sentido de la repetición, pero es un organizador central del espacio y del tiempo para el desarrollo infantil. Sí, es fundamental. Sí. Y sobre todo porque si después pensamos que esos niños van a ser futuros adolescentes con todo lo que implica la adolescencia, y también futuros adultos y futuros padres, ¿no? Tal cual. Sí, porque la adolescencia básicamente va a intentar romper todas las pautas y las reglas. Y está bueno que el adolescente intente, por lo menos el adolescente de ciertas familias, digamos, hablamos quizá más en clase media, donde las familias siguen siendo organizadores. No hablemos ya de los adolescentes que se crían solos en las calles. Esto ya es
otra cuestión más Sí, compleja, ¿no es o que se cierto? crían solos también, no en la calle, pero en sus casas, ¿no? Digamos que hoy este fenómeno lamentablemente no pasa tanto por clases solamente económicas, sino sobre todo culturales, ¿no? Sí, cultural, pero también hay una situación económica que Sí, está perturbando a las familias, porque sí, cuando hay familias que están en situación de riesgo claro, económico claro. y tienen que salir todos de la casa a trabajar, a veces el adolescente entra en esta red de trabajo, pero a Claro. veces queda con la idea de cuidarlo, entre comillas, no se lo incluye en la red de necesidad de completar lo laboral, como sí podía ser en otra época en el campo, donde en la época de cosecha todos trabajaban. Entonces el chico formaba parte del grupo, digamos, en la recolección, en el grupo de trabajo. Ahora el adolescente, bueno, es librado a sí mismo porque, bueno, los padres son los que proveen, pero resulta que ese muchacho, como decimos, muchacha, queda un poco, bueno, a la deriva con sus impulsos. Y eso, ahí tenemos de vuelta una dificultad. Ahora, con un adolescente que tiene padres presentes, puede pasar que él quiera revertir y atacar todas las pautas familiares, y eso está bien en tanto que a él le quede claro que hay adultos que esto lo van a tolerar un poco y finalmente no van a negociar del todo, negociarán algunas cosas, ¿no? Pero el sostén en la adolescencia justamente es poder confrontar, oponerse y tener mucha paciencia para poder afrontar estos momentos que son embates complejos. Pero eso cuando hay adultos disponibles. Sí. Esto lamentablemente no es lo que está sucediendo en la generalidad social. Sí, ¿no? sí. Y digo, qué importante esto que decís, el adolescente quiere romper límites, pero qué importante entonces que haya límites, porque si no hay límites, el cielo es el límite, ¿no? Exactamente. Un adolescente puede decir, no, sos malo, sos esto, sos aquello, porque me limitás y porque me arruinás y porque esto. Y esto en realidad es lo que lo protege y lo salva. Que el padre diga, a pesar de todo esto, no que diga, bueno, está bien, al final hacelo, sino, bueno, mira, equivocado o no, esto yo lo voy a sostener, porque yo creo que es lo mejor que te puedo dar en esta etapa. Cuando ya seas adulto, vos tomarás tus decisiones. Y esto en el fondo al adolescente lo tranquiliza enormemente, porque sabe que en definitiva él no es el último responsable de esto. En definitiva, él se puede quejar del padre o de la madre o del adulto cuidador. Total, el adulto cuidador carga con esta responsabilidad emocional y legal. Y esto es un gran alivio para el joven. Es mucho alivio. A pesar de que en ese momento pueda mostrar todo su enojo, toda su rabia, todo su rechazo a la insistencia de los límites que sostienen la estructura. Eso sostiene la estructura familiar y la estructura emocional y mental del joven. Sí, y yo me preguntaba, porque tenemos un ratito más y para ir redondeando esta conversación tan interesante con Judith, que sabés un montón y aparte tenés esta capacidad de transmitirlo tan fácilmente para nuestros oyentes, lo que me imaginaba o la pregunta que tenía ganas de hacerte es, desde toda tu experiencia, que es vasta y que es amplia, ¿qué pensás que cambió? Quizás difícil la pregunta, ¿no? De la niñez o de la infancia de antaño y la de hoy. ¿Cuál sería para vos los pros y los contras? Bueno, un poco vos lo planteaste en algún momento al principio, ¿no? Que lo titulaste un poco con la cuestión de la rigidez, de donde había pautas. Las pautas eran muy por encima inclusive de la estructura familiar, sino que más bien eran pautas de la cultura, por la moral cultural, que determinaban que inclusive los padres ni siquiera tuvieran demasiada relación con los niños, o que solo supervisaran los aspectos intelectuales, pero que no estuviera en la base, como una definición, siempre el amor. Creo que en esta época, si bien se habla mucho del amor y mucho del acompañamiento, hay mucho, lo que sí veo es que hay muchísimo más caos, hay cambios, hay bisagras, hay nueva información para las familias. También las familias empiezan como a sentirse un poquito torpes en cuanto a que no saben exactamente qué parámetros tomar. Si se ponen
en lugar de autoridad, van a ser sancionados porque entonces serían padres autoritarios. Yo leía de una psicóloga que escribía en una revista virtual donde ponía familias democráticas, familias autoritarias. Bueno, en realidad lo importante es marcar las asimetrías, o sea que no hace falta ser una familia autoritaria, pero en la familia democrática tampoco es una realidad que ayuda al desarrollo. La democracia en una familia no existe, uno no somete con los hijos a votar las reglas, salvo que haya hijos muy crecidos y que entonces uno va a negociar ciertas pautas, pero uno siempre se va a reservar la prerrogativa de definir el esquema de pautas, porque el adulto tiene que ser el adulto y la relación asimétrica tiene que estar. El adulto es el adulto, el joven o el niño es joven o niño. Y en eso puede deslizarse, ¿no?, en algunos momentos, que en la actualidad se promueve mucho en la sociedad de consumo, que el adulto tiene que ser juvenil, ¿no es cierto?, tiene onda adolescentón, y ahí se le arma mucho lío a los padres. Porque entonces el padre es el amigo, es el compañero o es el padre. Bueno, esto es creo que para una nueva entrevista, pero yo creo que básicamente la familia no tiene por qué ser democrática. La familia no es un espacio democrático, no se somete todo a votación, sino que la familia tiene que marcar claramente la diferencia asimétrica, y la asimetría tiene que ver con respetar al adulto, pero el adulto, si bien pone las pautas y los límites, también se autolimita. Puede dar amor, pero tiene que ser un amor, en todo caso, un amor tierno, ¿no? Nada más. Sí, no puede ser un amor intrusivo. Exactamente, y con eso vamos a dejar esta conversación que da para mucho, para otro encuentro. Me voy a quedar con esto, ¿no? Que el adulto siga siendo adulto, que esta simetría tenga que ver con algo que tiene que ver necesariamente con el amor, pero que no se pierda la sensibilidad y que el respeto sea respeto mutuo. Así que me parece que son pequeñas, grandes palabras en esto que tiene que ver con la infancia. Te vamos a despedir, Judith, agradeciéndote enormemente por este tiempo, y te vamos a convocar entonces para seguir hablando de esto, que son temas que creo que pueden ayudar muchísimo a quienes quizá puedan creer que algo está bien, algo, y que realmente a través de un montón de chequeos, de estudios y de comprobaciones realmente científicas, como nos da la teoría del apego, por ejemplo, podemos darnos cuenta que hay conductas que definitivamente, más allá de que cada familia la pueda incorporar de una manera peculiar, hay conductas que no están buenas, ¿no?, que no generan conductas funcionales. Así es. Así que te agradecemos muchísimo, Judith, te mandamos un beso grande y bueno, nos veremos pronto. Sí, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Judith. Un abrazo. Estuvimos hablando entonces con Judith Reutenberg. Judith es psicóloga y hablamos hoy de vínculos e infancia.